Good morning. My name is Wilson Dominguez. In the next presentation, we are going to explain about the planning of cost management for the project management subject. We will to able to see topics such as types of cost management, estimation, and process. Hello, my name is Juan. I am part of the Civil Group, and the topic I am going to talk about is consideration of adaptation and how to estimate the cost in the cycle project life. Hi, my name is John Zarate. I am part of the group of exhibition and continue with the follow with type of cost we have. The first subject we are told is planning of cost management for the project. Bueno, a nivel general, dentro de los conceptos que tenemos que tener claros a la hora de hablar de este tema, es la gestión de los costos del proyecto como tal. Esta se puede entender como un área de conocimiento que se encarga de pues de todos los costos y los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto y digamos que se compone de otras subpartes que vamos a ver a continuación, pero antes de ver estas partes es bien importante que tengamos en cuenta como las necesidades o lo que se hace durante esta planificación de costos. Es muy importante saber que se tienen que conocer y tenemos que tener claras las actividades que vamos a llevar a cabo. Tenemos que tener conocimiento de todos los entregables y los hitos que queremos tener o que queremos darle a nuestro cliente o que debemos tener al finalizar el proyecto, ya que pues de esas necesidades de los interesados pues parten las diferentes medidas que vamos a, que, a marcarnos o a ir implementando dentro de todos los documentos o dentro de todas las posibilidades que vamos a empezar a manejar. Entonces, de la siguiente manera, como les expliqué, existen diferentes procesos dentro de la gestión de costos, cada uno con su importancia y digamos que cada uno encargado de validar cierta información y utilizar diferentes herramientas para controlar pues todo el proceso de costos y que no se nos salgan de las manos ninguno de estos. En primera instancia, tenemos el proceso, la planificación de la gestión de costos. Este como tal, puntualmente para ser exacto, es digamos que uno de los más importantes, ya que es donde es la etapa inicial donde se está planificando el proyecto y donde efectivamente pues se establece todo el marco de referencias para cada uno de los procesos de nuestra gestión de costos de la que hablamos anteriormente. La clave, digamos, de este proceso es proporcionar o dar a conocer todas las indicaciones que tienen que ver sobre cómo vamos a gestionar los costos y cómo lo vamos a hacer a lo largo, pues, efectivamente, de todo el proyecto. Y uno de esos principales resultados que vamos a encontrar es el plan de gestión de negocios, que es como nuestro principal documento para afrontar o estar preparados para todos esos costos que podemos analizar desde un principio y que podemos dejar claros al iniciar el proyecto. El siguiente es la estimación de costos. Este proceso consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. O sea, la clave también, como lo mencioné anteriormente, de este proceso es
determinar y tener clara la cantidad de costos requeridos, o sea, los costos necesarios para que se puedan llevar a cabo cada una de las tareas del proyecto. ¿Sí? Esto ya es más que una planificación, es estimar puntualmente cada uno de los costos a detalle para que no obviemos ninguno dentro de las diferentes tareas que se vayan generando. Para esto, obviamente, también debemos tener claridad en todas las tareas, como lo mencionaba antes, que van a haber dentro del proyecto. Y como lo vamos a ver más adelante, estos procesos cuentan con salidas, ¿sí? Como con ciertos documentos, llamémoslo así, o entregables que podemos ir encontrando, donde van a ver desde estimaciones hasta bases, hasta diferentes documentos para ir actualizando y haciendo un registro que más adelante vamos a verlos a detalle. Así de esta misma manera, continuamos con el proceso de determinar un presupuesto. Obviamente este proceso viene una vez que ya tenemos los costos estimados para cada actividad y consiste en sumar los costos que ya estimamos para las actividades y establecer como una línea base de costos autorizados. Sí, prácticamente es la suma de todo ese tipo de costos que ya revisamos, obviamente con sus tipos y el principal beneficio pues, de este proceso o la clave está en determinar toda esa línea base de costos con respecto a la cual pues, vamos a poder monitorear y controlar todo el desempeño del proyecto. Prácticamente con esa base es que vamos a poder tener un control total, pues diciéndolo de alguna manera, de cómo se va desarrollando nuestro proyecto. Este también tiene diferentes salidas que les vamos a ver más adelante, como lo es un documento de esta base de costos, los requisitos para el financiamiento, etcétera. Y por último, tenemos el proceso para controlar los costos. Y este es un proceso más de seguimiento donde se busca ir revisando el estado del proyecto para ir actualizando las diferentes salidas que veníamos generando anteriormente. Es decir, dependiendo de las actualizaciones que se tengan que hacer para el proyecto, los costos y pues esta línea base que manejábamos puede ir cambiando. Efectivamente, el beneficio de este proceso es que proporcionamos los medios para detectar desviaciones dentro de esta línea y de este modo pues tomamos acciones rápidas y correctivas para minimizar todos los riesgos que se puedan ir presentando. Aquí también tenemos resultados, específicamente obviamente informes de desempeño de cada una de las tareas que se están generando, los diferentes pronósticos y las diferentes solicitudes de cambio que se deben generar cuando se generen estos cambios dentro del alineamiento del proyecto que ya habíamos especificado. Y pues a continuación los dejo con los siguientes temas que van a exponer mis compañeros. Bueno, un rol también importante es la consideración de la adaptación del proyecto, más acertado a la estimación de los costos, donde se va a hacer varios roles ante el proceso de una auditoría y que nuestras finanzas no se vayan eh, a desplomar y vayamos en pérdida en nuestro proyecto. Inicialmente tenemos una gestión de conocimientos. La gestión de conocimientos nos va a permitir todos estos costos fijos, variables, eh, poderlos estimar y tenerlos alojados en una base de datos. Porque y vea si su goodwill se ha sido afectado o no. También estimar y presupuestar, y tenemos que dar una estimación inicial a un cliente diciendo las políticas que vamos a determinar, cómo vamos a hacer los procedimientos y a raíz de eso ya podemos dar un presupuesto como tal de nuestro proyecto. Si no se garantiza esta estimación, no podemos sacar el presupuesto y el cliente posiblemente se afecte. También debemos tener una gestión de valor ganado. Es ya cuando en nuestro proyecto tenemos un margen del más del 60% de evolución por parte de nosotros desarrolladores y podemos garantizar que nuestro proyecto nos está generando ganancias. Si es de lo contrario,
ya se permite evaluar por qué no hemos ganado, qué afectaciones tenemos y retomamos nuevamente a nuestra base de conocimiento. Posiblemente también identificar si entre los gastos necesitamos personal con un poco más de experiencia para que no sea un limitante ante esta entrega de proyecto. El enfoque ágil permite también estimar un costo, ya también esto va un poco más enfocado al área de personal, de recursos humanos, el cual nos va a indicar cuánto es el costo como tal de cada empleado, eh, cosas varias, como por ejemplo papelería, eh, sistemas operativos en nuestro caso, que somos un grupo de desarrolladores, y poder estimar este enfoque ágil. Otro valor agregado que le podemos dar es la parte de la gobernanza, que cobija todo el perímetro de auditorías. Estas auditorías pues, pueden ser públicas o privadas, van a tener un costo. Ese costo también tenemos que tenerlo presente en la gestión de conocimientos y a través de esta auditoría pues ya nos permite que nuestro proyecto tenga un poco más de salidas ante el público y tengamos más clientes. Entonces, todos estos parámetros se unen y con el fin de que nuestro proyecto sea un éxito y no tengamos pérdidas económicas, ya que si las perdemos, pues nuestra estimación de costos sería nula. Bueno, a raíz de todo este proceso de estimación, tenemos unos tipos de costos. Por ejemplo, el costo de la oportunidad es donde vamos a dar una alternativa, una oportunidad en caso de que nuestro proyecto salga a flote, darle un avance y ahí podemos sacar este pedazo de costo para nuestro cliente. Y también tenemos los costos de hundidos o enterrados. Eso ya es cuando nuestro proyecto económicamente no se está viendo reflejado, estamos en pérdidas. En este caso, pues optamos a ir a la gestión de conocimiento, a esta base, eh, indagar por qué estamos perdiendo, si necesitamos más personal un poco más capacitado para poder dar un avance. El costo variable es otro que ya nos puede interferir, por ejemplo, en el aspecto de un arriendo que puede subir o bajar de precio. También los servicios públicos, como bien sabemos, un servicio público no es el mismo de cada mes, su precio puede variar. Entonces tenemos que contemplar todos estos ambientes y el costo fijo. El costo fijo ya es un poco más importante, ya que es un balance que vamos a tener, como por ejemplo pago de empleados, de pago de equipos o de software necesario. Y más que todo, está directamente a la relación que va con el proyecto. O sea, a través de al ir ligadamente a la relación de nuestro proyecto, podemos ya estimar un poco más los recursos y dar provecho para que nuestro proyecto sea un éxito. De acuerdo, y siguiendo con los tipos de costos, también tenemos costos directos, que esos costos directos son relacionados con el trabajo como tal del proyecto. Tenemos los costos indirectos que benefician a varios proyectos y generalmente no se pueden identificar con exactitud la proporción que corresponde para cada uno de los proyectos. Tenemos también lo que son los costos de ciclo de vida, que es la sumatoria como tal de todos los costos asignados a activos directos e indirectos, variables fijas. Eh, y también tenemos los costos de la calidad, que son estos que son destinados por la empresa para alcanzar la calidad requerida de un proyecto o un producto o servicio. La planificación de la gestión de costos de entrada eh, se considera que son necesarias, ya que
son diferentes hay diferentes interesados en estos costos y diferentes formas y momentos. Entre estos está la acta de constitución, que desarrolla un grupo de procesos de inicio y provee información sobre el marco del proyecto como tal, para establecer guías de la gestión del costo del proyecto. En resumen del presupuesto, a prioridad o a priori destinado para la proporción de este mismo proyecto. El plan para la dirección del proyecto, se utilizan todos los componentes que este proyecto como tal y el plan de desarrollo implementan, que son, pues tomando un ejemplo, serían las líneas de bases de alcance y el cronograma o cualquier información que se considere útil para esto. Los factores ambientales de la empresa como tal se pueden influir en el proceso de la duración de las actividades, que incluyen las bases de datos de estimadas de la duración entre un proyecto y una referencia, entre otros, las métricas de la productividad, la información comercial, la publicidad, la ubicación de los miembros del equipo y los activos de las propuestas de la organización. Se pueden influir en el proceso para poder estimar la duración también, que es la información histórica relativa de la duración, los calendarios del proyecto, las políticas de estimación y la metodología de la programación. Bueno, procedemos a hacer la planificación de la gestión de costos. Tenemos como unas pautas como tal, una unidad de medida, nivel de precisión, nivel de exactitud. Como tal, la planificación de salida es ver que nuestro presupuesto a nuestro proyecto esté controlado, no haya gastos de más y que cumpla de acuerdo al cronograma, como lo mencionó yo. Entonces, como primera pauta, la unidad de medida es el recurso que va a definir por unidad a la medición de nuestros costos. Acá pues podemos validar la tasa horaria que cumplen nuestros empleados y la medición de promedio de horas que realizan pues nuestros desarrolladores. Ante el nivel de la precisión, podemos depender de que nuestro proyecto salga económicamente bien, que se ajuste a la magnitud del desarrollo de los desarrolladores, que se vaya acoplando a todas estas contingencias de último momento y a raíz de eso el costo no nos afecte. Podemos también estimar por desarrollo esta precisión y ya la metodología que implementemos va a incluir, digamos, en este valor. En el nivel de exactitud, acá vamos a redondear las cifras económicamente para tener un valor un poco más preciso y vamos a controlar el trabajo de nuestros empleados y todo el proceso que realicen como tal. Bueno, continuamos con otros puntos que se deben tener en cuenta dentro de esta gestión. Comenzamos con los enlaces con los procedimientos de la organización. Para esto es importante tener claro que aquí se utiliza como el tema de la contabilidad para los costes que se generan. Por lo general suele ser la cuenta de control o CA, y esto se basa en asignarle a cada una de las cuentas de control un código o número de cuenta para que esta vinculación ayude al sistema de contabilidad a generar una ejecución organizada. Pues eso teniendo en cuenta que
que todas las cuentas incluyen estimaciones, paquetes, etcétera. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues todos los métodos para que podamos presupuestar correctamente todos esos grupos de costos. Continuamos con los umbrales de control, que se basa en dejar definidos umbrales para permitir como desviaciones de costo antes de tomar cualquier acción preventiva, es decir, tener como un margen para tener como ese lapso de tiempo para tomar una decisión. Y por último, las reglas para la medición del rendimiento, que podemos dar algunos ejemplos como definir fórmulas para calcular pronósticos, ya sean a nivel de cambios en valor de monedas o de activos, etcétera. Establecer criterios para imputar costos y también fijar niveles para el análisis de los valores ganados según los gastos que se vayan generando. Bueno, para esta parte tenemos dos ítems adicionales que más que jugar un papel importante son como parte de todo el proceso de gestión a la hora pues de validar la información. Es prácticamente todos los entregables o todos los sistemas de salida que veníamos hablando en un principio. Los formatos de informe, perdón, pueden ser desde informes de rendimientos, informes de gastos, de costos, perdón, etcétera, de diferentes entregables que se van viendo durante los lineamientos o durante los diferentes procesos que habíamos explicado antes. Y la descripción de los procesos, que es como la documentación para los procedimientos que vamos a emplear en cada uno en las diferentes gestiones, junto con los detalles adicionales, que son esas fuentes de financiación que nosotros podemos manejar y que podemos aplicar para los diferentes auges que se nos generen dentro de las reglas que vamos a manejar. Vale, la aclaración de detalles adicionales también pues nos impacta en nuestro proyecto, ya que estamos precisos al costo adicional, datos incurridos, lo cual pues toca prevenir todos estos escenarios, lo cual nos puede afectar económicamente. De igual manera, podemos ver un rendimiento en nuestra base de conocimientos y evitar y prever todos estos escenarios como tal. Y a raíz de eso, pues tenemos un criterio y una regla, la cual nos dará una estimación de prevención a estos datos y esto no nos afecta en nuestro goodwill ante nuestro proyecto. Bueno, la estimación de costos, ese proceso pues nos va a ayudar a contemplar las actividades de nuestro proyecto, nos ayuda a validar que nuestro personal, nuestros implementos de desarrollo no nos afecten y tengamos alguna inconsistencia a la entrega de nuestro proyecto. Estamos viables a cualquier riesgo que tengamos como tal y necesitamos que un factor de inflación, un costo de financiación, eh, tener los premios ante alguna contingencia que podamos evidenciar en el proceso de nuestro proyecto. Bueno, ese es nuestro tema en general. Agradecemos por la atención prestada y por todo y por el tiempo como tal. Y esperamos que el tema haya sido de su agrado y estén acordes pues, a lo que explicamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.